Hola, estimados alumnos, felices de poder estar hablando una vez más sobre lo que es esta materia de macroeconomía, ¿cierto? Estamos en el modelo de determinación de la renta hasta el momento y recapitulando algunos conceptos y algunos aspectos que hemos trabajado durante este último tiempo, es que sabemos y reconocemos que cuando no existe un gobierno ni un sector externo en una economía, la inversión puede financiarse por el ahorro. Eso lo podemos determinar a través de lo que es el modelo del flujo circular de la renta, ¿cierto? En una economía cerrada, sin gobierno, ese financiamiento principal viene por parte de los ahorrantes, en este caso las familias. Ahora, ¿por qué pensar de esa manera? Porque en una economía donde la renta o el ingreso se genera y se da hacia los dueños de la empresa, que son las familias, las personas. Pensemos que una empresa cuando gana dinero, esa renta se va a los dueños de las familias y también una empresa cuando gana dinero le paga a los trabajadores. Al final, en la renta y la ganancia de esa empresa o lo que se genera en la economía en términos de ganancia, la capturan los privados, que son las familias. Entonces, ese mismo dinero que se genera en la economía, que tiene en posesión la familia, ese dinero es que se distribuye en términos de consumo y en términos de las cosas que se realizan en una economía. Y sabemos que dado que no hay gobierno ni hay sector externo, la familia lo único que pueden hacer con su dinero son dos cosas. Uno es consumir y dos es ahorrar. Entonces, el único dinero que existe en la economía que tienen las familias se distribuye en consumo y ahorro. Nada más que eso. Consumo y ahorro. La pregunta es, una parte de la función de demanda agregada es el consumo, la otra parte es la inversión. ¿Qué va a ser la inversión? La inversión no es nada más que la utilización de la renta en la compra de bienes y servicios que permiten producir otros bienes y servicios. Entonces, si una parte de nuestra renta la estamos utilizando para consumo, el resto que es ahorro se puede utilizar o se utiliza para lo que es la inversión. Porque no hay otra manera de financiar esa inversión, considerando, vuelvo a repetir, eh, que no hay gobierno y no hay sector externo. Entonces, la inversión en ese punto juega un rol relevante porque la inversión va a depender de obviamente las características que tiene la economía en términos de la propensión marginal a ahorrar o también la propensión marginal a consumir de los contribuyentes y obviamente de los individuos. Entonces, en una economía, cuando tenemos más sectores, esa definición de que el ahorro es igual a la inversión va cambiando. ¿Por qué? Porque la inversión puede financiarse con los otros sectores. Ya no es solamente las familias las que tienen posesión de la renta, sino que también el Estado tiene posesión de renta y también el sector externo tiene posesión de renta. Entonces podemos financiar la inversión pidiéndole prestado al sector público o financiar la inversión pidiéndole prestado al sector externo porque ellos también tienen cierta parte de la renta de la economía. ¿Cómo tiene el sector público parte de la renta? Bueno, parte de la renta la tiene a través de lo que le quita a los individuos a través de los impuestos. Nosotros todos somos dueños de la renta de la economía, pero una parte se la lleva el hacedor de política, en este caso el gobierno, a través de los impuestos, y parte de los impuestos, si el gobierno no gasta todos los impuestos, si si no gasta todos los impuestos, parte del impuesto puede pasárselo a los inversionistas para que inviertan en comprar bienes y servicios. Por el otro lado, el sector externo tiene ingresos que vienen netamente de sus economías. ¿Sí? Entonces, obviamente, uno puede financiar la inversión con estos otros sectores. ¿Cuál es el objetivo de esta parte del curso? Este pequeño video
la idea es explorar los determinantes de la inversión y estamos pensando en que obviamente la inversión depende de muchas características, pero voy a tratar de reducir los determinantes de la inversión en características simples que permitan más o menos intentar explicar cómo se mueve la inversión y cómo cambia la inversión dentro de una economía en particular. Entonces, podríamos decir que la inversión, como una definición, no es más que el gasto que se realiza para aumentar el stock de capital. Y cuando hablamos de stock de capital estamos hablando de los bienes y servicios y materiales que utilizamos para producir otros bienes y servicios. Ese es nuestro stock de capital. Entonces la inversión no es nada más que la diferencia entre el stock de capital de un periodo con el stock de capital de otro periodo. Entonces yo tomo una economía y yo digo, ¿cuál es el stock de capital del año 2000? El del año 2000 puede ser 10 millones de dólares. Y después pregunto, ¿cuál es el stock de capital del año 2001, año siguiente? Es 20 millones de dólares. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Son 10 millones de dólares y obviamente esa diferencia tipifica la inversión que se realizó en ese periodo 2001. Entonces es simplemente la diferencia en los stocks de capital, la inversión, y por eso el stock de capital es un variable de stock y la inversión es una variable de flujo que está viendo los cambios que se van generando año a año en ese stock de capital que es de stock. Pero la inversión como instrumento puede generarse por dos tipos de características distintas o por dos tipos de razones. En esta fórmula de inversión bruta, acá tenemos la inversión bruta llamada I. Esa inversión bruta se puede deber por dos características. Primer componente tenemos un DDK que lo que tipifica básicamente es simplemente la parte de la inversión que se utiliza para incrementar el stock de capital. Y aquí vamos a ir, bueno, no ha dicho gran cosa, solamente el profesor ha dicho lo que dijo anteriormente, la inversión es lo que hace incrementar el stock de capital. Sí, eso lo dije. Pero este segundo componente es un componente distinto, que nos hace comprender la inversión como algo diferente. El segundo componente es el que le llamamos nosotros la inversión de reposición. ¿Y qué es la inversión de reposición? Es la cantidad de inversión que se requiere para mantener el stock de capital inicial. A ver, profesor, explíqueme bien eso. Bueno, se lo explico de la siguiente manera. Imagine usted tiene un vehículo, un auto, y ese es su capital. Con ese auto usted es un taxi y necesita usted moverse constantemente. En un periodo, por ejemplo, el año 2000, ese taxi tiene una valoración de 5 millones de pesos. Año 2000. Año 2001, ese taxi va a tener una valoración más pequeña. ¿Por qué? Porque el taxi se deprecia. Si yo evalúo el stock de capital de ambos periodos de tiempo, y usted no ha hecho nada, no ha hecho ninguna inversión en capital, nada, solamente quiero evaluar su stock de capital. El año 2000 tiene un taxi que vale 5 millones y el año 2001 tiene un taxi que vale 4 millones 500. Ha bajado la valoración en 500.000 pesos. Este es un ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo evalúo su stock de capital, su inversión bruta está disminuyendo en el tiempo. ¿Y por qué está disminuyendo el tiempo? A pesar de que usted ni siquiera sacó dinero del capital, no. Usted simplemente tiene el mismo capital de antes, tiene el mismo auto. Lo que pasa es que ese capital se va depreciando en el tiempo y esa depreciación en el tiempo requiere lo que llamamos nosotros el, la inversión de reposición. ¿Y qué sería la inversión de reposición? En la cantidad de dinero que tú inviertes para mantener el valor del capital en el tiempo. Entonces, si yo te digo que la manera en cómo puedes mantener ese capital que valía 5 millones el año 2000 de tu vehículo y para el año 2001 que permita mantenerse el año 2001 en términos de valor es que yo tenga que incrementar mi inversión
o generar inversión de reposición de 500.000 pesos, de tal manera de que el valor en el periodo 2000 y el 2001 sean iguales del stock de capital. Eso es la inversión de reposición o la inversión que permite mantener el valor del stock de capital. Y a eso nosotros estamos hablando y apuntando. Fíjate que esa inversión no incrementa la inversión bruta. Esa inversión no incrementa la inversión bruta. ¿Por qué? Porque decíamos nosotros, la inversión bruta es simplemente la diferencia entre el stock de capital de un periodo y el periodo después. ¿Y cuál es la diferencia? Siendo que mantuvo el valor, la diferencia es cero. Entonces no ha aumentado la inversión bruta. ¿Sí? Eh, o mejor dicho, la inversión neta no ha aumentado. Así ha seguido siendo cero esta inversión neta. ¿Por qué? Porque la inversión bruta es la suma de la inversión neta más la inversión de depreciación. Entonces, ¿cómo puedo aumentar la inversión neta? ¿A qué nos referimos cuando aumenta la inversión neta? Nos referimos netamente a esa inversión que aumenta el stock de capital. Entonces, imagínate, volvemos al mismo punto, el auto. Yo generé el auto que vale 5 millones el año 2000, generé 500.000 pesos para que mantuviera su valor, inversión de reposición. Pero además, yo me compré otro auto nuevo. Y ese otro auto nuevo requerí invertir 1 millón adicional. Entonces me compré un auto de 6 millones de pesos. Esa inversión neta es de 1 millón de pesos. Entonces la inversión bruta que yo generé es la inversión neta de 1 millón de pesos, porque el auto ya como que compré es un auto de 6 millones de pesos, más la inversión neta que es de 5 millones para mantener el valor del auto, de 500.000 pesos. ¿Sí? Entonces va a quedar una inversión bruta de 1.500.000. Entonces, esa es la idea y la perspectiva detrás de la inversión. La inversión no es simplemente la diferencia, sino que esa diferencia se puede deber por dos componentes, por el componente de depreciación, en donde nosotros aumentamos la inversión en términos de depreciación, y la inversión neta, que es simplemente la diferencia entre la inversión de un periodo con el otro periodo. ¿Sí? Ahora, ¿de qué depende esa inversión? ¿Cuáles son los factores que hacen que los individuos estén propensos a invertir más y estén propensos o estén propensos a invertir menos, ocupar menos recursos en los bienes y servicios que producen otros bienes y servicios? Bueno, uno de los factores relevantes es la tasa de interés. ¿Y por qué se dice que la tasa de interés es un factor relevante que define los niveles de inversión? Bueno, se dice que es importante porque es el costo de oportunidad que tiene el inversionista o que tiene el empresario con respecto a la inversión en términos de activos financieros. Es decir, yo tengo, por ejemplo, 5 millones de pesos y yo tengo que decidir, le meto 5 millones, le meto 500 o 5 millones de pesos al negocio con más inversión, o esos 5 millones los meto en activos financieros. Esa es la diferencia entre ambos. Meto este dinero a inversión directa a través de la compra de un vehículo, a través de la ampliación de mi local, o utilizo esa plata y la meto al banco. Entonces, al final, ¿de qué va a depender? De la tasa de interés. ¿Y por qué depende de la tasa de interés? Porque si yo meto el dinero al negocio agrandando el local y eso genera un aumento de mi rentabilidad, o la rentabilidad de ese incremento o de ese aumento del local genera una rentabilidad superior a la rentabilidad de ese monto de dinero en el banco, yo voy a preferir meterlo en un lugar donde me rente más dinero. Entonces fíjate que tú lo que estás pidiendo es la rentabilidad, estás pidiendo la rentabilidad de la inversión. Yo voy a meter mi dinero a inversión física o guardarlo en el banco siempre y cuando la rentabilidad de la inversión física sea mayor que la rentabilidad del banco. Y eso depende de qué, de la tasa de interés. Obviamente, si la tasa de interés es más alta, significa que el banco me está generando una mayor rentabilidad. Entonces, menos la inversión que yo puedo generar desde el punto de vista del negocio. ¿Por qué? Porque tendría que tener una rentabilidad muy fuerte la que tendría que darle el negocio
o la inversión física que yo estoy haciendo. Entonces, a medida que aumenta la tasa de interés, el costo de oportunidad de invertir en bienes físicos se hace más grande, mayor costo, y ese mayor costo genera obviamente una disminución de la inversión. Ese primer componente. Y ese es el componente que yo diría que la mayoría de la literatura ha explorado. El componente que define la inversión en función de la tasa de interés. Pero existe otro componente que otra literatura ha tratado de explorar, que es el componente de la renta o de la producción en la economía. ¿Y por qué uno piensa de esa manera? Porque pensemos desde el punto de vista de un empresario, que son los que deciden invertir o no invertir en su negocio al final del día. Bueno, un empresario toma la decisión de invertir en su negocio si la economía está yendo bien. Si hay crecimiento en la economía y el producto está creciendo, yo digo, el próximo año nos va a ir bien. Entonces yo tengo que agrandar el negocio porque eso me va a generar mayor ganancia. ¿Por qué? Porque la demanda ha aumentado, el consumo de bienes y servicios ha aumentado. Si la economía está creciendo, yo voy a querer invertir en mi negocio porque la economía está creciendo. ¿Sí? Eso es un punto. Entonces, la inversión también es sensible a la producción. ¿Sí? También es sensible a la producción. La mayoría, obviamente, de los economistas han trabajado esto en términos de la sensibilidad que tiene con respecto a la tasa de interés, pero también se reconoce que tiene una sensibilidad con respecto a la producción. Y eso transforma un poco la idea de esta función de inversión. Representando matemáticamente la función de inversión como sale acá, nosotros la podemos representar como I, que es igual, una función de inversión, a I barrita arriba, que significa la inversión autónoma, ¿sí? Y obviamente este segundo componente que es negativo. ¿Y por qué es negativo este segundo componente? Porque muestra la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés. Si aumenta la tasa de interés, va a disminuir la inversión. Si disminuye la tasa de interés, va a aumentar la inversión. ¿Cómo sería este efecto desde el punto de vista gráfico para poder explorarlo? Acá yo tengo mi pizarrita, ¿cierto? Que siempre me ayuda. Y vamos a tener un gráfico en donde vamos a tipificar los componentes de este problema. Y los componentes de este problema podríamos decirlo que, perdón, me parece mucho que se cerró esto. De repente tengo este problema. Vuelvo a escribir todo. Vamos a tener los componentes de la inversión, ¿cierto? Y acá tenemos un gráfico en donde tenemos que graficar la sensibilidad que tiene la inversión a la tasa de interés. ¿Sí? Entonces vamos a tipificar que acá tenemos inversión en el eje y aquí vamos a tener la tasa de interés. Lo que yo estoy diciendo, dado que esta relación es negativa, acá vamos a tener la relación negativa entre la inversión y la tasa de interés. ¿Qué significa esto? Significa que tasas de interés más altas, por ejemplo, I', generan niveles de inversión bajos. ¿Por qué? Porque dado que la tasa de interés es un costo de oportunidad para el inversionista no todas las inversiones le van a generar la misma rentabilidad. Es decir, no es lo mismo invertir en un vehículo, no es lo mismo invertir en un negocio. Entonces decimos, ya, pensemos en los inversionistas. Todos estos negocios, toda esta inversión me genera una rentabilidad mayor que esa tasa de interés. Pero hay otro grupo de inversión que no me genera una rentabilidad mayor que esa tasa de interés, que podría llamarle este grupo de acá. Todo este grupo es un grupo que no permite tener una rentabilidad suficientemente buena para competir con la rentabilidad de la tasa de interés. Pero todo este grupo anterior de inversión sí permite competir con la tasa de interés. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si la tasa de interés baja? Y tenemos tasa de interés 2'. ¿Sí? Entonces, la tasa de interés 2', acá tenemos ahí 1, 2', genera una inversión 2'. Esta tasa de interés al ser más bajo, la pregunta, hay proyectos que están entre estas dos que antes no podían ser financiados o competir con la tasa de interés.
ahora sí pueden competir con esa tasa de interés más baja. Mientras que aquí sigue teniendo un grupo que no puede competir, que es este grupo que está acá que le voy a llamar y círculo. Es un grupo que no puede competir con esa tasa de interés. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que la tasa de interés lo que hace es discriminar entre inversiones que compiten con esa tasa y que generan mayor rentabilidad que esa tasa versus grupos de inversiones que no permiten competir por esa tasa. Entonces, al final del día cambia las inversiones y cambia la inversión que se genera en la economía dependiendo obviamente de esa tasa de interés que se está generando. Aquí considerando obviamente una inversión con una función de esta característica, obviamente, menos HI. ¿Sí? Eso es lo que teníamos identificado. Y por último, quisiera darle vuelta un poco más al asunto de la inversión, cuando la inversión no solo depende de la tasa de interés, sino que también depende de, imaginemos, lambda, la renta. No, vamos a cambiar el orden. Vamos a decir que aquí vamos a tener la inversión autónoma, que siempre es importante tener una inversión autónoma, que es una inversión media que no depende de los factores que yo estoy colocando en la ecuación. ¿Por qué? Porque yo voy a poner dos factores, la tasa de interés y la producción. Entonces, la pregunta, ¿hay otra inversión que dependa de otros factores? Sí, puede haber inversión que dependa de otros factores, que no dependen de esos factores que están ahí. Y esta inversión autónoma es una inversión que captura todos esos, toda esa inversión que depende de otras cosas que no sea la tasa de interés y eh, y el producto, perdón. Entonces vamos a tener acá lambda, que es un parámetro simplemente, es un valor que media la relación entre la renta y vamos a tener obviamente HI, H que de la tasa de interés. Entonces tenemos una ecuación como de esta índole. ¿Qué es lo que muestra esta ecuación? Bueno, puede pasar que en una economía los efectos del ingreso sean iguales a los efectos de la tasa de interés. Y al final la inversión se mantenga constante. Voy a llamar acá, ¿cómo puedo decir constante? Voy a colocarle acá abajo, de constante. Si el efecto que tiene el producto, el crecimiento de la economía, es lo bastante fuerte para compensar el efecto de la subida de las tasas de interés, ¿sí? Vamos a tener la economía que está creciendo, sube la tasa de interés, ambos crecen en el mismo orden, en la misma magnitud, y eso hace de que, por un lado, crezca la inversión por términos de producción, pero por el otro lado, baje la inversión en términos de tasa de interés, al final se van a compensar y la inversión va a quedar constante. La inversión va a quedar constante. Y siempre y cuando, volvemos a reiterar, siempre y cuando la relación entre la tasa de interés y la producción, o mejor dicho, el efecto de ambos sea compensado uno con el otro. Obviamente, si en una economía tenemos aumento de la producción y a la vez aumento del ingreso de la economía, ¿cierto? Y a la vez tenemos disminución de la tasa de interés, estos dos efectos van a ser positivos y va a aumentar mucho más la inversión. Lo que yo estoy tratando de representar es que obviamente la inversión puede deberse a los dos efectos simultáneos y uno obviamente tiene que discriminar en términos económicos por qué se está modificando la inversión. ¿Es por un cambio en la inversión o es por una idea del crecimiento de la economía que está disminuyendo? Y eso pasa obviamente cuando uno lee las noticias. ¿Qué es lo que pasa en las noticias? A veces la tasa de interés se mantiene constante, no está pasando nada, y uno ve que la inversión está bajando. ¿Y por qué está bajando? Porque esos efectos se deben simplemente porque el crecimiento está disminuyendo. Entonces los inversionistas prevén de que para los próximos periodos de tiempo no requieren más inversión, sino que cada vez requieren menos inversión. Porque obviamente el producto no está absorbiendo la rentabilidad que ellos quieren a su inversión. Y obviamente ellos sacan inversión. Entonces, es para explicar ese aspecto. Bueno, eso sería todo. La verdad que me pasé bastante del tiempo quizá, pero quería explicar bastante con detalle estos dos aspectos. Próximamente voy a estar subiendo un video hablando un poco más
de lo que es el presupuesto fiscal y obviamente hablar un poco más de lo que es el modelo de determinación de la renta, el efecto de, eh, podríamos llamarle, del gasto público. Un abrazo, que se encuentre muy bien.